Bueno, buenos días, queridos alumnos de primero A y primero B, todos juntos, de golpe. Vamos a hacer una cosa que os dije por correo, que era empezar con el tema de derivadas de funciones para los dos cursos a la vez. Con primero A sería el tema que viene de forma natural, es el siguiente tema, pero con primero B nos estamos saltando el tema de límites, con lo cual no explico la justificación de lo que estamos haciendo, pero sí el procedimiento, que es lo que nos interesa. Es más cómodo para mí, creo, explicar derivadas a distancia que explicar los límites. Más difícil de entender. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con la derivada? Vamos a tener funciones. Y en esas funciones lo que le vamos a hacer es una transformación y vamos a obtener su derivada. Si yo os doy una función a la que llamamos f, de esta manera, su derivada siempre se denotará con una f', con una comita aquí, ¿vale? Que denota que lo que tenemos ahora es la derivada de f. Si la forma que en vuestro libro suele venir de esa manera de escribir una función es con i, su derivada se denotará por i'. Una función y su derivada no son la misma cosa, con lo cual escribimos una, f de x, y su derivada se escribe más abajo. Hay gente que cuando hace la derivada de una función lo pone aquí a continuación y pone aquí el resultado de la derivada. Y eso no se puede hacer, salvo excepciones, e elevado a x, ninguna función es igual que su derivada, con lo cual se pone aparte. Y además, como ya he dicho, se denota de otra manera, se denota con f' de x. ¿Qué es lo que vamos a aprender estas 2 semanas? Creo, más que nos quedan. Y vamos a practicar hasta que sepamos hacer bastante bien. Pues vamos a practicar cómo de aquí llegamos aquí. Cómo de una función llegamos a la expresión de su derivada. ¿Vale? Creo que sin explicar grandes cosas de esta, cómo sale esta, más o menos, sin ninguna explicación casi se medio intuiría, ¿no? Es decir, veríamos cómo 6 ha pasado a 12, cómo este que tenía un q cuadrado ha perdido un grado, aparece x solo, cómo teníamos menos 3x y de pronto solo aparece menos 3, y cómo teníamos aquí un 4 que desaparece en la derivada, porque es una constante. Bien, ¿cómo se llega de aquí a aquí? Es lo que dicen las reglas de derivación que mandé en la foto que viene previamente a esto. Y nos vamos a ir a ella para explicar un poco las reglas y después venirnos ya a ver ejemplos y a derivar funciones. Nos vamos a las reglas y yo siempre comento que en realidad esta hoja de reglas en realidad está dividida de dos maneras. Está estas de aquí, las 5 primeras, no son realmente reglas de derivación, son propiedades que cumple la derivada de cualquier función. Y el resto es explicación de cómo se derivan ya funciones en concreto, tipos de función. Si es una función potencia, si es una función trigonométrica, las funciones arco, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Pero las primeras son propiedades que tiene la derivada y que cumple cualquier función. Dice, ¿cómo se deriva una suma? Si me enfrento a una función que está compuesta por suma de cosas, ¿cómo tendría que derivarla? Pues lo que dice la regla es algo muy sencillo. Dice que derivas cada una de esas funciones por separado. Es decir, que si tienes que derivar la suma de f y g, derivarás f y derivarás g, cada una por su cuenta. ¿Vale? Segunda propiedad, producto de una función por un número. ¿Cómo se deriva eso? Pues dice aquí que si tienes un número que multiplica una función, en realidad solo te tienes que preocupar por derivar la función, porque el número se quedará donde estaba, sin tocar. Tercera, ya un poquito más compleja. ¿Qué dice esta propiedad de las derivadas? Pues dice algo más interesante y un poquito más complicado. Dice que si me enfrento a la derivada del producto de dos cosas, f por g, ¿vale? Dos expresiones que se están multiplicando, entonces no puedo derivar una y derivar la otra
y ponerlas las dos juntas, sino que tengo que seguir esta regla que dice que tengo que derivar f por g sin tocar, es decir, la segunda, la que aparecía aquí en segunda posición, la dejaré sin tocar aquí al lado, más ahora dejaré f sin tocar, tal y como aparecía al principio, y por la derivada de la función g, que era la que aparecía en segundo lugar. Si no sigo esta regla cuando me enfrento al producto de dos funciones, entonces he derivado mal esa función. Cociente. El cociente pues dice que si te enfrentas a la derivada de un cociente de algo que aparezca de esta manera, una expresión que aparezca f partido por g, pues tienes que seguir toda esta regla para poder derivar esa expresión. Tienes que hacer la derivada de lo que aparecía arriba, f', que es la derivada de esta de aquí. La g, la que aparecía abajo, no se toca, se aparece ahí multiplicando, menos f, la que aparecía arriba sin tocar, por la derivada de g, que es la derivada de lo que aquí aparecía aquí abajo. Todo eso partido por el denominador que teníamos elevado al cuadrado, pero sin tocar. ¿Vale? Con estas reglas sencillas, porque la de la composición la vamos a dejar para más adelante, y con estas de aquí, cómo se deriva específicamente alguna función, por ejemplo, las polinómicas, sencillas, etc., esta va a ser probablemente la regla que vais a estar usando siempre en cada expresión. Dice aquí que para derivar esto que aparece ahora, las siguientes que aparecen ahora, ya es cómo específicamente se deriva cada tipo de función. Para empezar, y como lo estamos haciendo a distancia, lo que voy a hacer es empezar por las funciones polinómicas. Vamos a empezar a derivar funciones polinómicas y cocientes de funciones polinómicas. No nos vamos a meter ni con las trigonométricas, ni con las arco, y las exponenciales y las logarítmicas las iremos viendo poco a poco. Entonces, ¿qué dice aquí? Pues dice que si tú vas a derivar x elevado a una potencia, la derivada de eso es bajas la potencia multiplicando, la k baja, multiplicando, colocas la x y al exponente que tenías, a la k, le quitas una unidad. Por ejemplo, si tenías x elevado a 7, pues sería 7 por x elevado a 6. ¿Vale? Siempre que el exponente no fuera 0. Esta la he añadido yo. Dice aquí que la derivada de una constante que está sola vale 0. La derivada de cualquier número que está solo vale 0. Tenéis aquí casos particulares. ¿Cómo se deriva la raíz de x? En realidad, para derivar raíz de x estamos usando la misma propiedad que estamos usando aquí. Porque en realidad raíz de x es una potencia. Es x elevado a un medio. Lo que pasa es que si aplico directamente lo de arriba, de pronto no aparece esto, ¿vale? Esto es la consecuencia, y lo he puesto en uno de los ejemplos que teníais, es la consecuencia de ponerlo, esa forma potencial, ponerlo ya todo resumido. Pero en realidad, si sigo la regla de arriba, yo tendría que escribir el 1 medio, que está aquí arriba, bajaría multiplicando ix elevado a 1 medio menos 1. Eso sería lo que yo tendría que poner si aplico justo la regla de arriba. Si aplico esta regla para esta función. ¿Vale? Pero después, transformando esto, en realidad nos aparece esto de aquí. Como esta es una derivada que aparece mucho, este libro lo que hace es separarla y dártela ya la fórmula resumida, que puedes usarla siempre y no necesitas usar esta de aquí arriba. Bien, como vamos a intentar ir poco a poco, me voy a los ejemplos y con lo que he explicado, en teoría, tendría suficiente para entender estos ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. El primero, más o menos ya lo he contado. El siguiente, yo tengo que derivar la función g y me encuentro con que es un polinomio de esta manera. Bien, pues ya hemos explicado cómo se deriva
cuando me enfrento a una suma o resta, da igual, de cosas. Lo que tengo que derivar es cada cosa que aparece ahí, cada sumando que aparece ahí por su cuenta, ¿vale? Por tanto, derivo x elevado a 7 con la regla que acabo de contar. El 7 baja multiplicando y al exponente le quito una unidad. Pues x elevado a 6. Muy sencillo. X elevado a 6, pues el 6 baja multiplicando y al 6 le quito una unidad, 5. Aquí ya tenemos una constante delante de x a la cuarta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el 4 bajará multiplicando. 5 por 4, 20, menos 20. Y a la potencia le quitamos una unidad. ¿Qué ha pasado con el 5? Pues que se ha quedado ahí, inalterable, y al bajar el 4 multiplicando, lo hemos multiplicado por 4. ¿Qué pasa con esta? Con la siguiente, un tercio de x al cuadrado. Pues un tercio de x al cuadrado, un tercio hay que verlo como una constante, que dijimos antes que no se derivaba, ¿vale? Solo derivábamos x cuadrado. El 2 bajará multiplicando, 2 por un tercio se convierte en 2 tercios, y como teníamos x cuadrado, si a 2 le quitamos una unidad, aparecería aquí un 1. Pero claro, como el 1 no se pone, pues aparece x. ¿Qué más ocurre? Que la derivada del último, de menos 2, que es una constante que está sola, sumando, es 0, y por tanto no aparece ahí. Siguiente, en la C, os he puesto el ejemplo de cómo se haría la derivada de raíz de x, que en la hoja anterior aparece ya derivado y con el resultado final este de aquí. Y os he puesto todo el proceso por el cual llegamos a ese resultado. Pero conviene aprenderse esto de memoria, dado que raíz de x aparece muchas veces. Y por tanto, conviene memorizar esto, aunque sepamos que proviene en realidad de aplicar la misma regla exacta que le he aplicado a estas de aquí, solo que la potencia es una fracción y ocurren cosas un poco diferentes, como que al restarle a un medio, restarle 1, me da menos un medio. Y en realidad una potencia negativa ya sabemos que pasa al denominador con ese exponente positivo, ¿vale? Y esa es la consecuencia de que llegue a esta expresión. La D y la E ya son casos más interesantes, casos en los que os he puesto el producto de dos funciones, o sea, una única función que tienes que derivar, es en realidad el producto de dos, ¿vale? De lo que en la regla anterior aparecía como f, esto aparecía como f por g, ¿vale? Y tienes que derivar algo que es el producto de dos funciones. Bien, ¿cómo se hace? Pues si sigo la regla de un producto, dice que tengo que derivar primero la f. Esta de aquí la derivo, como si estuviera sola en toda esta expresión. Si la derivo, al derivar x cuadrado, me sale 2x. Y al derivar menos 3x, me sale menos 3. ¿Por qué aquí no aparece la x si tengo que restarle 1 a la potencia? Es porque si a 1 ya le resto 1, me daría potencia 0 y x elevado a 0 vale 1. Por eso aquí se pierde esta x. He derivado la f, 2x menos 3, y ahora he escrito la g, la he escrito exactamente como estaba ahí arriba, ¿vale? Porque estoy siguiendo realmente esta propiedad. Esta es la propiedad que yo estoy siguiendo para derivar el ejercicio del que estoy hablando. Bien, entonces, ¿qué me falta? Pues me falta ahora un más, ahora aparece la f original que había aquí sin tocar, ¿vale? Y aquí lo que aparece es g', ¿vale? Que es la derivada de esta expresión. El 3 baja multiplicando, 3 por 4, 12, este 12 de aquí, a la potencia le quitamos una unidad y 6 por 2, 12, y a la potencia le quitamos una unidad. Si al cuadrado le quitamos 1, me queda 1. Y ya hemos derivado esta función de aquí. Por último, un cociente de polinomios. H es una expresión que es una división. En realidad, cuando yo voy a aplicar aquí la regla de un cociente, para mí esto hace de f y esto hace de g, ¿vale?
¿Qué ocurre? Que yo tengo una regla, que es la regla para derivar un cociente, que es esta de aquí, que dice que para derivar un cociente yo tengo que seguir toda esta estructura. Y tengo que hacer la derivada de lo de arriba, el de abajo sin tocar, el de arriba sin tocar, la derivada del de abajo y el de abajo al cuadrado. Si me salto cualquiera de esas cosas, la derivada estará mal. Bien, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho esto es la derivada de esto, de f. La derivada de x cuadrado es 2x bajo el 2 multiplicando 2x elevado a 1. El 3 es una constante que está sola y por tanto desaparece, su derivada es 0. Así que solo queda 2x por el de abajo, que era g, sin tocar, 5x más 1, no se ha tocado, menos el de arriba, sin tocar, x cuadrado menos 3, por la derivada, esto es g', es la derivada de esto de aquí, que es un 5, ¿vale? Es el 1 bajaría multiplicando, 5 por 1 es 5, y a la potencia le quitamos una unidad y me daría 0, pero x elevado a 0 se convierte en 1, por tanto, solo 5. Y el 1 desaparece porque es una constante, y una constante que está sola, su derivada es 0. Todo partido, lo que era g al cuadrado, g al cuadrado. Es decir, lo que estaba en el denominador al cuadrado. Se supone que siguiendo esos ejemplos deberíais ser capaces de derivar los ejercicios que os he propuesto. Un saludo a todos. Y las preguntas solo tenéis que darle al vídeo para atrás y volver. También podéis hacerla por correo o en Google Classroom. Un abrazo a todos y seguid bien.